Eh, Bienvenidos estudiantes. El día de hoy vamos a trabajar la segunda parte que corresponde en este caso a dibujar personajes animados o cómo dibujar de una manera fácil y sencilla dentro de la aplicación de Autodesk Sketchbook. Lo primero que vamos a analizar es que aquí tenemos unas herramientas con las cuales nosotros podemos trabajar eh, todos nuestros dibujos digitales. Entonces vamos a empezar por entender primero que necesitamos eh, una herramienta. Por ejemplo, puede ser unos lápices como este lápiz básico. Si ustedes observan, cada vez que se escoge una herramienta, por ejemplo un lápiz o un marcador o un aerógrafo, ustedes van a notar que en este sector de aquí, miren cómo aparece directamente el trazo sin yo previamente colocarlo acá. O sea que cuando empiece a dibujar, así saldrá el trazo previamente. Ahora, podemos utilizar, o en este caso ustedes pueden también experimentar con cada una de las herramientas que estoy señalando en este momento, y van a notar cómo en la parte de arriba automáticamente ya aparece el trazo tal cual como se va a desplegar en nuestra pantalla. Entonces nuestro primer ejercicio básico será hacer líneas. No deben ser las líneas más perfectas, pero traten en lo posible de que siempre estas líneas sean lo más rectas posible. Vamos a hacer un pequeño ejemplo aquí. Luego de hacer ese primer ejercicio, vamos a hacer un segundo ejercicio de líneas, esta vez en forma vertical, y entre más cercana esté, lo pueden hacer. Este sería un método de técnicas de dibujo básico, sencillo, e incluso para aquellos que no poseen las suficientes habilidades para dibujar, o quizás de pronto no tienen esa habilidad muy desarrollada para el dibujo. Entonces observen que también con la presión que ustedes tienen con sus dedos o con su lápiz, pueden hacer que esa línea se vea más clara o también más oscura, dependiendo de la presión que ustedes ejerzan sobre el lienzo. O sea que también detecta la presión de nuestros dedos en el momento de poder realizarlo. ¿Sí lo ven? Miren que yo estoy presionando el dedo un poquito más fuerte, y si lo hago más lento también pasará lo mismo. Vamos a mirar por acá rápidamente. Vamos a utilizar otra herramienta, por ejemplo un rotulador o un pincelito o una plumilla, y vamos a realizar el siguiente ejercicio. Y miren que también al hacer mayor presión, miren cómo hace que la línea se vuelva más oscura. Si yo tengo menos presión, entonces la línea se va a ver súper clarísima. ¿Sí lo ven? El siguiente ejercicio entonces sería lo contrario. Vamos a hacerlo de esta manera. Entonces esto nos va a ayudar, en este caso a mano alzada, a poder tener un mejor control de nuestra línea y del pulso. Ahora no debe ser la línea más perfecta, sino que la idea con este ejercicio es que ustedes adquieran una habilidad mucho más práctica y mucho más rápida al momento de dibujar y de realizar la línea. Entre mayor práctica y disciplina se tenga, mejor te va a salir la línea. Vamos con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio sería realizar ondas de esta manera, ya que las líneas tienen diferentes significados y diferentes formas de expresión con la cual nosotros podemos trabajarla. Entonces miren que esto sería una especie de relieve o de forma tipo mar. Entonces miren cómo también aquí con una sola línea también pueden hacerlo de manera vertical, y miren cómo va cambiando la secuencia. Entonces aquí podemos detectar cómo al trabajar las líneas de diferentes sentidos podemos también acostumbrarnos a dibujar de una manera mucho mejor y mucho más acabada, pero esto requiere de práctica y también requiere de disciplina. Entonces no tiene que ser tampoco la línea perfecta, porque eso se da a medida que lo vas practicando y lo vas implementando
en los dibujos en el día a día. Entonces aquí hemos hecho un dibujo básico. En este caso hemos hecho unos ejercicios totalmente básicos. Entonces ahora vamos a ir un momentico aquí en la parte de las capas y vamos a ocultar esta capa para poder trabajar en la siguiente. Vamos a crear varias capas nuevamente. Entonces miren que aquí aparece en el acetato todos los rayones que he hecho en ese momento. Entonces si yo le doy aquí en la parte del ojito, miren cómo puedo mostrar y también puedo ocultar esa capa que está en ese momento. Yo también puedo, por ejemplo, con este candadito que ustedes ven aquí, también se puede bloquear la transparencia de esa capa. O sea que si yo le doy aquí en bloquear, cuando yo intente dibujar, miren que me va a decir que la capa está oculta y por lo tanto no se puede, en este caso, dibujar en esa capa. Aunque yo la muestre, cuando intente dibujar, van a notar que la capa en este momento está bloqueada. Entonces a veces ocurre que intentamos dibujar y resulta que la capa no nos permite dibujar. Entonces resulta que eso se da es porque la capa en este momento está bloqueada. Vamos a desbloquearla y miren cómo ya podemos perfectamente dibujar sobre nuestro lienzo. Vamos para el segundo ejercicio básico. Ahora, en un nuevo acetato, en una nueva capa, si nosotros deseamos ya crear pues dibujos muy diferentes o copiar personajes, ya tienen dos maneras de hacerlo. Si necesitan crear un ojo, si necesitan crear una nariz o ya algo que tenga que ver con digamos la figura humana como tal, ustedes también lo pueden crear de una manera fácil y sencilla. Entonces pueden crear o construir con unas líneas, en este caso de construcción, y a partir de allí ustedes pueden crear fácilmente un ojo o una nariz, una hoja, perdón, una nariz, un rostro también. Pueden crear el cabello. Entonces miren que en un momentito ustedes aprendiendo esas técnicas básicas o esos truquitos básicos también les va a servir para poder, en este caso, generar esos dibujos que ustedes necesitan. Si de pronto no tienen la habilidad o se les dificulta al principio crear un personaje animado o un dibujo ya con mayor complejidad, ustedes pueden optar por la opción también de hacer un calco y a partir de ahí utilizarlo como guía para poder resolver el ejercicio. La idea no es que el dibujo pues quede totalmente copiado igualito, porque no es el sentido de realizar los dibujos, sino que el sentido es que ese dibujo tenga tu sello o tu firma o tu estilo en este caso, y eso es la diferencia que va a marcar con respecto a los demás. Entonces si ustedes observan aquí, miren que hacer este simple ejercicio de construcción con estas líneas que están acá, ya automáticamente se ha creado un ojo. Y miren que con las líneas que uno va trazando, en este caso con las cejas, miren cómo va tomando mucho más forma ese dibujo. Y estas serían las líneas de construcción o de boceto que se está trabajando en ese momento. Si yo necesito borrar, entonces hay varias formas de hacerlo. Hay diferentes, por decirlo así, gomas o borradores, en este caso como una goma de tipo cachemir, una goma texturizada, una goma dura y una goma suave. Ustedes pueden experimentarlo como crean ustedes les funcione mejor. Por ejemplo, si yo coloco la goma dura, es mucho más fácil borrarlo rápidamente, pero también las otras gomas permiten borrar perfectamente. Si necesitamos borrar más espacio o ampliar o en este caso ocupar mayor espacio, nosotros nos vamos a ir aquí en la configuración y van a notar cómo aquí en esta configuración yo puedo hacer que esa herramienta sea un lápiz, sea un borrador, sea un pincel, sea pintura. Yo aquí con el tamaño puedo hacer que cubra más o que cubra menos, dependiendo de lo que se necesite borrar o lo que necesite cambiar en ese momento. Aquí en el flujo
ustedes pueden dar cuenta de que puede ser menor flujo o mayor flujo en la cantidad que yo necesite de ese lápiz o de esa goma. Vamos a probarlo con un pincel, con un rotulador. Si ustedes observan aquí el rotulador y lo aplicamos dentro de este ojo, van a notar que el trazo es mucho más fuerte que con el lápiz. Entonces mírenlo aquí un momentico, vamos a hacerlo aquí de rapidez. Entonces miren que el trazo es un poquito más fuerte que el lápiz normal. Vamos a colocarle esto por aquí de rapidez. Entonces miren cómo el trazo es un poquito más oscuro que el lápiz normal. Si yo necesito que ese trazo se cubra mucho más que lo que estoy haciendo acá, entonces como ya tengo seleccionada la herramienta de rotulador, yo me voy a ir acá y miren cómo la línea del tamaño va a aumentar y de cómo puede ser más opaco o más oscuro esa línea que yo necesito que esté dando. O sea que en pocas palabras, si yo necesito cubrir mucho espacio, le voy a ampliar ese espacio que está ahí. Okay. Miren cómo yo aquí voy ocupando mayor espacio al momento de dibujar. Entonces miren que en un momentito se ha creado un pequeño espacio y miren cómo se está aplicando directamente en ese espacio que está ahí. Entonces miren que aquí ya estamos aplicando ese concepto de el tamaño que necesitamos trabajar en ese momento de la composición o de nuestro dibujo original. Ahora, como ya tenemos nuestro ojo, a partir de acá nosotros también podemos perfectamente utilizar los colores, que son estos que están aquí, y aquí tenemos toda una gama e infinidad de colores que podemos aplicar directamente sobre nuestra composición o sobre nuestro dibujo. Entonces miren que aquí yo estoy señalando y acá en la parte de abajo se van a encontrar con la teoría del color, que viene siendo la combinación entre el color rojo y el color verde y además el color azul, que me va a permitir que con estas tres combinaciones sacar automáticamente todos los colores que hay en un dispositivo tecnológico, sea un celular, sea una pantalla de portátil. Todo se basa en la combinación de rojos, de verdes y de azules. Vamos a colocarle esto por acá. Vamos a colocarle por aquí un colorcito rápidamente. Y miren cómo ya ese color se está aplicando en el dibujo. Si yo necesito crear ya colores más cercanos a la realidad, como unos colores piel, van a notar cómo en estos colores que son de tipo de ilustración o de tipo de diseño o Copic, ya aparecen unos tonos en el cual se van a utilizar para poder crear así la piel de esta manera. Entonces vamos a poner un ejemplo con este color que está aquí, un color súper clarísimo. Entonces vamos a colocárselo por acá y podemos combinar esos colores perfectamente, aunque aquí no se nota mucho, pero vamos a ir colocándole esa piel que nosotros necesitamos. Miren cómo ya este rosadito es un poquito más claro y que funciona como si fuera un color tipo piel. Sigamos, vamos a colocarle un color más todavía más fuerte. Miren cómo ustedes pueden experimentar e ir combinando incluso uno encima del otro para ir arrojando ese color piel que ustedes necesitan en ese momento. Entonces sigamos con el ejemplo. Vamos a colocar otro por acá, otra tonalidad de la piel, y miren cómo está tomando forma esa piel de forma automática. Entonces como esos elementos se fusionan y se generan a tal punto que nos está dando toda esta composición de una manera fácil y sencilla. Vamos a probar un color un poquito más oscurito. Vamos a colocarle un marroncito por acá para combinarlo también con la piel
que ustedes ven aquí, y miren cómo también se integra perfectamente a esa composición o en este caso del ojo que estamos haciendo. Entonces podemos definir que en esta parte del dibujo realmente todo depende mucho de la disciplina que ustedes tengan y de las ganas de querer aprender a trabajar cualquier elemento que se necesita. La disciplina y la práctica hacen al maestro. Es básicamente esta parte que está acá. Entonces aquí ya ustedes saben que tienen el tamaño, o sea que podemos adaptar ese tamaño tanto lo más pequeño o lo más grande, y miren cómo la línea aquí se va haciendo o más gruesa o más delgada. Si queremos que esa línea sea más opaca, o sea más clarita o más oscura, miren cómo la opacidad también juega un papel fundamental en el trazo final cuando se está trabajando. Entonces miren cómo cuando empiezo a escribir se nota la diferencia entre esta configuración y esta configuración que ustedes ven aquí. Entonces miren cómo aquí aplicándolo, miren cómo la línea automáticamente se adapta a todo ese elemento que está allí. Vamos a culminar el último espacio, entonces vamos a utilizar ahora una herramienta que sería un aerógrafo básico. Vamos a bajarle un poquito la intensidad aquí y un poquito del flujo, y le aplicamos un poquitico rápidamente aquí suavemente sin hacer mucha presión, y ya tenemos nuestro ojo un poquito más configurado, un poquito mejor cuadrado. Y ahora, ya para culminar este ejercicio de la parte 2, miren cómo la imagen pues ya está tomando mejor forma. Vamos a utilizar una gomita más suave o una más dura, y vamos a aplicarle también un poquito de efectos de luz a ese ojito. Entonces, miren cómo aquí rápidamente se le está aplicando ese efecto de luz a ese ojito que ustedes ven ahí. Si todavía persisten las dudas o las preguntas, me pueden consultar a través de los canales, en este caso que ya les he proporcionado, a través de YouTube, a través de mi WhatsApp personal e incluso a través de la página de la biblioteca virtual. Entonces, no siendo más, muchísimas gracias a todos, bendiciones.